Me pueden escribir por acá, por el chat o en mi privado, no hay problema, chicas. Ya, vamos a empezar. Tenemos 4 patógenos. Tenemos Escherichia coli, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea y Chlamydia trachomatis. Estas 3 mayormente están relacionadas con enfermedades de transmisión sexual y esta no es una enfermedad de transmisión sexual, pero en alguno de los casos clínicos lo mencionan como un antecedente de una, a ver, acá lo pongo. Lo mencionan como el antecedente de una persona que puede que haya tenido relaciones sexuales y después de un tiempo, pero no es como tal una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué ocurre con Escherichia coli? Esta tiene varios serotipos, pero en este caso, como estamos enfocándonos en tracto genitourinario, vamos a hablar sobre la Escherichia coli uropatógena, que es la que más se relaciona con la parte de infecciones del tracto urinario. Este va a ser un bacilo gram negativo. Acá vemos las características de los gram negativos que ya hemos estado revisando, los lipoligosacáridos, que cuál es su actividad, sobre todo el lipid A tiene una actividad endotóxica. Vemos que como gran negativo que tiene también doble membrana, membrana externa, membrana interna, su espacio periplásmico en donde tenemos una capa delgada de peptidoglicano, característica de las gran negativas, ¿no? Muy bueno, aparte tiene su pili, tiene su flagelo. ¿Qué más tenemos? Que es anaerobio facultativo, forma el grupo de las enterobacterias. Factores de virulencia. Acá sobre todo resaltan estos dos. Recuerden, aresina y la hemolicina A. La adesina, como su nombre lo dice, ¿no? Permite adherirse a la célula del epitelio que recubre la vejiga y del tracto genitourinario. Esa es básicamente su función, poder interiorizarse, poder adherirse. Tenemos a la hemolicina A, que, como su nombre dice, eh, lis de lisis y hemo de sangre de eritrocitos, ¿no? Entonces su función, lisar eritrocitos, ¿para qué? Para liberar citocinas, y estas que van a hacer las citocinas, estimular la respuesta inflamatoria. Em, Cuando vean infecciones del tracto urinario, la cistitis, eso generalmente la causa puede tener muchas causas, pero la más frecuente va a ser por E. coli, la E. coli uropatógena, que es la que va a ser mayor parte, como dice acá, uy, acá, mayor parte de la situ y de la pielonefritis, ¿no? Y infección del riñón en este caso. ¿Cómo se transmite? Por contacto directo de persona a persona, puede ser vía fecal oral y es mayor incidencia en mujeres. Esto lo resalta más que todo por la parte anatómica, ¿no? Como recordamos, en el caso de las mujeres, la parte de la uretra está cerca de la parte de la región anal y inconscientemente a veces puede haber esa contaminación. Por eso que en algunos casos lo relacionan y les pueden poner como antecedente que la mujer haya tenido relaciones sexuales y que sí puede que, dependiendo, no sé, dependiendo del cuidado, ¿no? que hayan tenido, puede que de esa manera se pueda transmitir y pueda llegar a Escherichia coli uropatógena. Pero no es específico porque los niños también a veces no siempre tienen buen cuidado al momento de la higiene, al momento de asearse y pueden tener una infección del tracto urinario y no siempre es relacionado a eso. ¿Cómo es el ciclo de patogenia de colonización de las áreas periureterales de la uretra? Este es el movimiento de la bacteria de esta Escherichia coli uropatógena por la uretra, adherencia de esta, la formación de biopelículas, la invasión a las células epiteliales y la formación de más poblaciones bacterianas intracelular. Y ya, como dicen, colonizar todo el tracto urinario, en algunos casos, cuando llega a los riñones, volverse a una pielonefritis. Básicamente causa una infección del tracto urinario, ¿no? Que puede ser de vía superior alta o baja, ¿no? Si es alta, vemos ya más común un poco la pielonefritis, pero si es baja, que es más común, más o menos ya saben, ¿no? En síntomas de infecciones urinarias puede haber disuria, ¿no? Dolor para orinar, polaquiuria, aumento de la frecuencia urinaria, aunque en poca cantidad. Tenesmo vesical, que es cuando la persona ya ha ido al baño, pero aún siente ganas de necesidad de ir a orinar en este caso, a pesar de ya haber ido al baño. Básicamente esto recordar de Escherichia coli uropatógena. Más adelante, cuando nos toque aparato gastrointestinal, vamos a ver que hay otros tipos, la enterohemorrágica también, pero en este caso nos vamos a centrar en la uropatógena. Pero igual hay que recordar los factores de virulencia, adesina, hemolicina, a qué es lo que afecta y más o menos en qué población y su frecuencia.
Estas tres que les menciono, Treponema pallidum, Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis, sí son directamente enfermedades de transmisión sexual. Esta forma del grupo de las espiroquetas. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto más o menos configuración de las bacterias, como si eran cocos, estreptococos, estafilococos, si eran tipo vibrio, en este caso es tipo espiroqueta. Creo que la única espiroqueta que vamos a ver ahora es esta, Treponema pallidum. Como les mencioné, enfermedad de transmisión sexual también puede generar infección congénita de la madre al bebé al momento del parto y se caracteriza por una úlcera indolora o chancro. ¿De qué me sirve que diga que es indolora? Porque hay otro tipo también de enfermedad de transmisión sexual que se llama chancroide, causado por em, Ducrey. Ahorita se me fue el nombre, lo tenía ahí. Mm, pero el chancroide como tal, ese sí caracteriza por una úlcera que sí es dolorosa. En el caso del treponema pallidum al inicio, porque tiene, como vemos acá, sífilis primaria, secundaria y terciaria, pero la parte del chancro va a estar más localizada en la fase primaria y esta sí va a ser indolora. Eh, Ya, las proteínas de la membrana facilitan la adherencia a la célula huésped. Tenemos este factor de virulencia que es la hialuronidasa, que puede facilitar la infiltración perivascular. En lo que sean factores de virulencia, yo sé que a veces puede ser un poquito, no sé si aburrido, pero como el curso como tal, aparte de ver las características de cuadro clínico, también algunos factores de virulencia que más resalten tenemos que recordarlos por si es que lo preguntan, ¿no? Así que en este caso, adesina, hemolicina. Acá, bueno, las proteínas, la capa de fibronectina, que la protege contra la fagocitosis, contra el hecho de ser eliminado. Factores de reactivación es un tratamiento. Usualmente para la sífilis, su tratamiento base es penicilina, ¿no? Penicilina G. Pero si el paciente es alérgico, se puede cambiar para un tipo de tetraciclina, como son la doxiciclina. Ya depende. Esto es más que como un comentario adicional, porque por ahora no quiero que se enfoquen mucho en tratamientos, porque no les van a preguntar, y esto lo van a ver a más detalle ya cuando lleven farmacología. Acerca de Treponema pallidum, los seres humanos son los únicos huéspedes naturales. La sífilis, como les comento, se puede transmitir por medio de contacto sexual directo o de manera congénita al momento del parto. Acá tenemos el chancro indoloro. Esta va a ser una sífilis primaria. En la sífilis primaria también puede haber linfadenopatía, pero generalmente va a ser localizada, ¿no? Regional o localizada. En la sífilis secundaria, ya tenemos sífilis secundaria, ya tenemos un rash diseminado. Se ven estos puntitos rojos bastante por todo el cuerpo. Este es un rash diseminado, más que todo se ve en la sífilis secundaria. Y ya la última etapa de la sífilis pudiera llegar a sífilis terciaria o más caracterizada neurosífilis, que va a haber ya más complicaciones. Si bien es cierto, no solo neurológica, también puede haber cardiovascular, pero es un poco más frecuente escuchar de las complicaciones neurológicas. Acá tenemos lo primero que va a iniciar, ¿no? La sífilis cursa en etapas. Tenemos, usualmente después de la infección, 3 semanas después, tenemos la enfermedad primaria, úlcera indolora o también denominado chancro. En el lugar de la infección puede aparecer una adenopatía, sí, pero generalmente va a ser localizada en algunos sitios, mientras que después, y ahí eso va a desaparecer. Desaparece un tiempo, se puede como que decir que sí, se desaparece un tiempo y luego puede aparecer la sífilis secundaria, ¿no? Después de unas 4 o 8 semanas, que puede causar como un síndrome pseudogripal y también hay un exantema mucocutáneo generalizado, que es lo que vemos acá, este rash generalizado o exantema mucocutáneo generalizado. Y después de ya de muchísimos años es que no se llega a tratar, porque usualmente la persona cuando se llega a tratar, ya sea en esta etapa, cuando ve esa úlcera, o puede cuando ya lleguen a esta etapa con un exantema, pues no se trata. Pero si en el posible caso que no se llegara a tratar y esto progresara por muchos años, puede llegar a la parte de sífilis terciaria o neurosífilis, que hay una inflamación crónica y destrucción de tejidos, órganos, y la parte de neurosífilis generalmente como meningitis. Este también es otra de las cosas, pero es que no es lo más frecuente, como les comento, de acá a 15, 30 años, no es lo más frecuente ver una neurosífilis, por eso que no lo ponen dentro de los patógenos que hemos visto en la parte cuando vimos el sistema nervioso, pero pudiera llegar a causar también.
y la sífilis congénita, que puede resultar en una muerte fatal en el caso de los neonatos, ¿no? Primero les puede dar una rinitis, después les puede dar un exantema maculopapular extenso en el caso de ellos, y bueno, también puede causarles ceguera, sordera y sífilis cardiovascular. Esto también debería ser poco frecuente porque a las embarazadas les hacen un control también en el que les hacen un descarte de enfermedades de transmisión sexual para evitar que le transfieran algo a su bebé. Pero de repente en el caso que la paciente no haya hecho sus controles o no se haya hecho sus chequeos y tal vez de frente dio a luz sin saber que tenía la enfermedad, puede que sí, ocurra la sífilis congénita. Acá tenemos Neisseria gonorrhoeae. Este género ya lo hemos visto. Nos hace recordar a aparato, sistema nervioso central, Neisseria meningitidis, ¿no? Es el mismo género, Neisseria. Por eso que los mismos factores de virulencia que hemos visto en Neisseria meningitidis lo vamos a ver en Neisseria gonorrhoeae. ¿Y qué teníamos en el caso de las neiserias? Que era un diplococo gram negativo, ¿no? Bueno, ya recordamos las características de diplococo gram negativos, ¿no? Membrana externa, membrana interna, su espacio periplásmico, como gram negativo, una capa de peptidoglicano delgada, y bueno, diplococo tenía más o menos esta conformación. Y bueno, aparte su lipoligosacárido, ya se acuerdan, antígeno A, la parte endotóxica. Acá también tenemos algunos factores de virulencia, ¿no? Quiero que se ponga. Pilina, que interviene en la adhesión inicial, adhesión. La proteína por las porinas, facilita la supervivencia porque, en conclusión, evita la fagocitosis, ¿no? Al evitar la fusión de los fagolisosomas en los neutrófilos, evita más o menos que se elimine, evita la fagocitosis. Tenemos otras, como es la proteína de opacidad, que también que interviene en la adhesión. Acá están los lipoligosacáridos, su actividad endotoxina, la beta-lactamasa, que hidroliza el anillo beta-lactámico de la penicilina, que básicamente genera como una resistencia a la penicilina, ¿no? O sea, limita su actividad, ya que, por decir, si vamos a suponer que este es el anillo beta-lactámico de la penicilina, esta actividad beta-lactamasa lo hidroliza, ¿no? Rompe, desequilibra la conformación que tiene el, el antibiótico y hace que sea menos efectivo. Es oxidasa y catalasa positivo, que quiere decir que produce ácido a partir de la glucosa. Se pueden observar en el material infectado y esto básicamente es para recordarnos, se observan polimorfos nucleares ya que tenemos una infección bacteriana que es más común en las bacterias, les mencioné polimorfos nucleares, y en los virus más o menos mononucleares. Los portadores asintomáticos generalmente son las mujeres, pueden no darse cuenta que tienen la enfermedad, esto más se desarrolla en los hombres. Em, Se transmite por contacto sexual. En los hombres genera más o menos esto, una secreción purulenta de la uretra, más o menos color amarillento, como se ve acá, y también puede generar una conjuntivitis. Ya está. Gonorrea caracterizada por secreción purulenta, como les menciono, en la uretra mayormente, periodo de incubación aproximadamente 2 a 5 días. En algunos casos puede haber infecciones diseminadas, ¿no? Que puede llegar a través de la piel, esto, pero es más frecuente ver esto y la parte de la conjuntivitis. Y como esta también se puede transmitir al recién nacido, también puede haber una oftalmía del neonato, que hay una infección ocular también purulenta, agredida el neonato al momento del nacimiento, ¿no? Acá están las características, como se ven los diplococos. A ver, clamidia trachomatis. Bacilo gram negativo, bueno, acá mencionan si capa de peptidoglicano. Parásitos intracelulares estrictos en el ser humano, ciclo bifásico, esto también quiero que se acuerden. Cuerpo elemental y cuerpo reticulado. Cuerpo elemental va a ser la partícula infecciosa como tal, o sea, la manera en la que va a ingresar al interior del organismo va a ser a modo de cuerpo elemental. Eso va a ser su forma infecciosa, ¿no? Ingresa por endocitosis. Una vez que ya ingresó, se diferencia. De cuerpo elemental pasa a cuerpo reticulado. ¿Para qué? Porque el cuerpo reticulado sí se va a reproducir, sí se replica en una inclusión, ¿no? Y una vez que ya se replicó, se vuelve y ya
ya está dentro del organismo, genera su cuadro clínico, se reproduce y ahora tiene que salir para ya ir a infectar tal vez a otro organismo, ¿no? Entonces, para el momento de salir se vuelve a diferenciar y de cuerpo reticulado vuelve a pasar a cuerpo elemental, porque el cuerpo elemental es la parte infecciosa, como está por fuera, y se libera, básicamente. ¿Y qué origina? Origina el linfogranuloma venéreo y tracoma. Estas dos cositas quiero que se acuerden de Clamidia trachomatis. El tracoma, que es lo que se ve acá, más o menos esta afección a nivel oftálmica. Acá tenemos tracoma. Proceso granulomatoso inflamatorio crónico en la superficie del ojo, ¿no? Que puede ser una ulceración corneal, cicatrización, formación de panus o ceguera. Acuérdense, tracoma y linfogranuloma venéreo, que viene a ser este de acá. Linfogranuloma venéreo se desarrolla una úlcera indolora también, eso se parece un poquito a lo que ya hemos visto, pero con algunas diferencias, ¿no? En el caso de la sífilis. En el lugar de infección, que puede cicatrizar de manera espontánea, hay inflamación, tumefacción de ganglios linfáticos que drenan la zona ulterior y aparición de síntomas. Pero en este caso es distinto. Vemos este linfogranuloma venéreo, ya no se parece tanto a la parte del chancro se veía distinta la lesión. Y acá se ve más que todo como si fuera un bubón, algo está llenado de inflamación, está hinchado. Em, Acá también tenemos otro que viene a ser la conjuntivitis, que también se da en el caso de los adultos por Clamidia trachomatis, conjuntivitis neonatal, porque también se puede transmitir en el momento de los bebés. Neumonía del lactante, más o menos en el lactante presentan estas dos formas, la conjuntivitis y también una neumonía por un periodo de incubación. Acá está, el niño va a presentar más o menos rinitis, seguida de bronquitis y una tos seca. Lo que puede generar clamidia trachomatis es mayormente esto: tracoma, como les mencioné, enfermedad del aparato urogenital y linfogranuloma venéreo. Acá están los serotipos, cuáles son más comunes para tracoma, cuáles son más comunes y para esto. Pero esto es básicamente a modo de conocimiento, porque no creo que les vayan a preguntar, pero es más o menos para ver los serotipos y más la enfermedad más frecuente que origina Clamidia trachomatis. Como les menciono, acá también está el link del Clinical Trial donde pueden revisar la información. La información de acá es del Mandels y del Murray. Sobre todo este es el libro base, les vuelvo a repetir, el más importante para microbiología, seguido a partir después de la sección del final, les pongo un libro que también es pura imágenes, que bien didáctico lo vamos a ir viendo. Y acá les tengo unos cuadritos, unos casitos. A ver, joven que presenta cuadro clínico, disuria, polaquiuria, tenesmo, también refiere a eliminación de sangre en orina y al examen físico presenta sensibilidad dolorosa, palpación nivel suprapúbico. ¿En cuál de los patógenos que hemos estado revisando más o menos se les ocurre que puede ser? Chicas, participación. ¿Escherichia coli? Sí, muy bien. E. coli uropatógena. Dijimos que esta era una de las causas de infección de tracto urinario de la ITU y que más o menos esos son los síntomas clásicos de una cistitis en el caso. Y parecido también a una pielonefritis. También se puede diferenciar porque generalmente en la cistitis sí hay, bueno, que pueden presentar también su cuadro de fiebre, pero acá no lo menciono. Básicamente por eso, en el cuadro clínico que les presentaron en la clase sí mencionaban como antecedente que la paciente había tenido relaciones sexuales, sí influye, como les menciono, pero no es como tal específico una ETS, a diferencia de las otras tres que ya hemos visto. Escherichia coli uropatógena, que se adquiere más que todo por la conformación anatómica que tiene la mujer, que está más expuesta, más cerca, la parte de la uretra, hacia la parte anal es más frecuente esa infección. A ver acá. Paciente, 24 años, refiere micción dolorosa y exudado purulento amarillo a través de la uretra. Dentro de los antecedentes, haber tenido contacto sexual con varias mujeres, refiere anteriormente no haber presentado episodios similares, o sea que si no, dice que no ha presentado episodios similares antes y después del contacto sexual los presenta, nos da a entender más o menos que puede ser una ETS, ¿no? La causa. ¿Cuál de las tres que hemos visto les hace pensar en esto?
Kelly. Neisseria gonorrea. Sí, muy bien. Dijimos que una de las características de Neisseria gonorrhoeae era ese. Aparte de ser una ETS que tiene que haber como un antecedente ya del contacto sexual, acá estamos suponiendo que ha sido ya sin medios de protección, pero ya, enfermedad de transmisión sexual y cómo caracteriza exudado purulento amarillo a través de la uretra. Y como vimos, era más frecuente en los varones. A ver, tenemos acá, refiere cuadro de fiebre, malestar, recuerda presentar una úlcera indolora que desapareció con los días. Refiere haber tenido, bueno, compañeros sexuales durante el mes previo a las lesiones, al examen físico, linfadenopatía inguinal, erupción cutánea, palmas y plantas. ¿En cuál podemos pensar? Esto nos hace pensar en sífilis, ¿no? Sí, muy bien. En sífilis dijimos que, bueno, causado ya por Treponema pallidum, habíamos visto que al inicio, en la sífilis primaria, teníamos esa parte de úlcera indolora, que después desaparecía y ya pasaba a una sífilis, después de un tiempo, a una sífilis secundaria, que ya también teníamos la linfadenopatía, pudiera ser ya inguinal localizada también en la sífilis primaria, o como ya más generalizada y también con eh, rash, rash cutáneo generalizado también en palmas, plantas y también a nivel del cuerpo. Así que esta es característica de sífilis. El paciente acude por dolor en la parte baja, refiere haber tenido fiebre, haber tenido compañeros sexuales, presenta sensibilidad dolorosa, parte baja, conjuntivitis y úlcera indolora en el lugar de la región. Esto nos hace pensar en la parte de clamidia trachomatis. Y sobre todo si se ve la lesión como tal, ¿no? Bueno, la conjuntivitis estaba más relacionada a la parte también de clamidia y, bueno, la úlcera indolora que más o menos que tiene esto que ya han denominado, ¿no? Linfogranuloma venéreo. A ver, vamos a hacer un repasito para... Ya. Ya vimos que Escherichia coli, gran negativo, acá tenemos todas las características de los gran negativos que ya hemos visto. Mayor incidencia en las mujeres, ya saben por qué. La transmisión, contacto directo, persona a persona. La que vamos a ver ahorita es la uropatógena, porque también hay otros tipos de Escherichia coli, y es la mayor causante de la CITU, de infecciones del tracto urinario. Como ya hemos visto, ya saben las características de esta. Factores de violencia, adesina, como su nombre lo dice, para adherirse a las células e interiorizarse. La hemolicina A, que prolisa eritrocitos, ¿qué hace esto? Liberar citocinas, y las citocinas, ¿qué hacen? Estimular la respuesta inflamatoria. Treponema pallidum, sífilis primaria, un chancro indoloro. Sífilis, linfadenopatía regional o localizada, porque también les mencionaban, ¿no? La linfadenopatía inguinal, bueno, más frecuente, está más o menos en esa zona ya que está cerca al lugar de la lesión y si hay inflamación. En el caso de sífilis secundaria ya pasa a un rash diseminado, un exantema mucocutáneo generalizado, y en algunos casos que no es muy frecuente, pero pudiera llegar a pasar, la sífilis terciaria, ¿no? Ya la neurosífilis. Y también hay, aparte de sífilis congénita, que, bueno, también se transmite a los neonatos. Factores forma parte de las espiroquetas, ese es su grupo. Proteínas de membrana facilitan la adherencia a la célula huésped, que puede facilitar la infiltración perivascular, la capa de fibronectina que lo protege de la fagocitosis. Neisseria gonorrhoeae, secreción purulenta de la uretra, también hay queratoconjuntivitis a nivel corneal, a nivel acá. Es, como todo Neisseria, diplococo gran negativo, las mismas características que ya hemos visto: pilina, adhesión, proteína porina, evitar la fagocitosis, proteína opacidad OPA, adhesión, lipoligosacárido, endotoxina y la beta-lactamasa, ¿no? Disminuye la acción de los beta-lactámicos. Los portadores asintomáticos generalmente son mujeres y en los hombres sí se genera más cuadro clínico.
Y este también puede generar afección ocular a los neonatos al momento del nacimiento. Y ese que ya lo hemos visto. Acuérdense, la parte infecciosa, cuerpo elemental, no se reproduce y cuando ya ingresa al organismo, o sea, acá tenemos como cuerpo elemental, ingresa para reproducirse, se vuelve cuerpo reticulado y una vez que ya se reprodujo, para volver a salir, se vuelve a convertir en cuerpo elemental. A ver, hasta acá. Vamos a hacer un repasito más también de lo que hemos estado revisando. Van a ver que acá en su examen ya se van a acordar todo, ya creo que el repaso que vamos a hacer, ya ustedes mismos lo van a saber porque ya lo estamos viendo más frecuente. Infecciones del sistema nervioso, hongos y virus, enterovirus, herpes simple tipo 1, rabia, criptococos neoformes. Enterovirus forma parte de los picornavirus, virus con cápside desnuda. Cuando tienen cápside desnuda son más resistentes. Acuérdense, los que eran con envoltura eran más frágiles. Los cápsides desnudas son más resistentes al pH, a los detergentes. De acá, lo que quería que se acuerden son las proteínas estructurales. Son BP1 a la BP4, pero más importante para mí, y la BPG también, que actúa al inicio, ¿ve? Va como un cebador, como un primer al inicio de toda la replicación. Este de acá, BPG, BP1 que permite el ingreso y BP4 que forma poros en la bicapa lipídica. Estas tres me interesan más de las proteínas estructurales. Las no estructurales, no mucho, no preguntan y tampoco lo hacen énfasis. Dentro de los enterovirus tiene varios subtipos. Tenemos también a los Coxsackie, que es este de acá, mano, pie, boca, que generalmente está relacionado a donde hay los niñitos, las guarderías, facilita. Y también tenemos a un tipo que son los ecovirus, que pudieran llegar a causar meningitis aséptica, meningoencefalitis, meningococcemia, lesiones maculopapulares violáceas. Todos los sistema nervioso central, hay rigidez de nuca generalmente, fotofobia, e indica afección del sistema nervioso. Considerar meningitis, excluir formas graves. Lo más grave sería una meningitis bacteriana. Se puede pensar más frecuente en una vírica. Pero si es que no fuera una vírica, pensamos en más común de las bacterianas, Neisseria meningitis. Transmisión de los ecovirus, en este caso del Coxsackie, también fecal oral, en especial de las guarderías. Ingestión de comida contaminada o contaminada, contaminaciones de manos o inhalación, en algunos casos de gotitas de aerosoles. Herpes, este siempre lo vamos a revisar. Ahorita estamos viendo el herpes simple tipo 1, la próxima clase justo vamos a ver el herpes simple tipo 2 porque estamos ya tocando infecciones del aparato genitourinario y nos toca virus. Tipo 1 puede causar una encefalitis y encefalitis más que todo en adultos, y el tipo 2 es más frecuente ya el contagio en los recién nacidos al momento de la madre, al momento del parto, y ellos también les puede causar una encefalitis, pero más que todo en los niños, pensar en la tipo 2. Esto generalmente, el tipo 1 causa unas lesiones a nivel facial, más o menos cerca de la boca. Estas pueden desaparecer y estar en latencia, más o menos a nivel de los ganglios. En los ganglios sensoriales se mantienen en latencia y después de un tiempo, cuando haya una baja del sistema inmunitario, algún estímulo, ya sea el estrés, la luz ultravioleta, etcétera, pueden reactivarse y volver a aparecer las vesículas. Dependiendo, porque en el caso de la varicela zoster, cuando tenemos la varicela que a todo el mundo les da de niños, generalmente ahí se autolimita, desaparece y ahí queda. Pero en algunos casos, cuando se vuelve a reactivar, ya aparece con el nombre de herpes zoster, que ya lo vamos a ver más adelante. Puede causar encefalitis, ya como les mencioné, y también mantenerse en latencia. Preocitosis es virus, así que predominio linfocitario, proteinorraquia, glucorraquia, bueno, normal. Generalmente dijimos que las bacterias son las que consumen glucosa, así que por acá, o sea, no hay tanto déficit de glucosa. Y la tensión gran es negativa, porque la tensión gran es para ver las bacterias si son gran positivas, gran negativas, y estamos frente a un virus. Virus de la rabia, ya lo vimos. Rhabdovirus, ARN monocatenario, forma de bala, es con envoltura.
Bueno, tiene 5 proteínas que son las de acá. Esta, por si acaso, revísenlo, porque pueden ya sea preguntar por alguno de las proteínas. Es con envoltura, o sea que es frágil y se inactiva con acidez, presenta estos cuerpos de Neri que se ven a nivel de las células de Purkinje del sistema nervioso. Acá tenemos, ¿no? No es algo que aparezca rápido, tiene un periodo de incubación largo, luego aparece la etapa de pródromo, síntomas precoces son inespecíficos, puede ser fiebre, herida, pero si hay un antecedente ya que ha habido una mordedura por un animal, se puede pensar en que sí es por el arroyo. Y después puede llegar a una fase ya, una fase neurológica que ya causa alucinaciones, compromiso, ansiedad, pero ya esto ya es más complicado, ¿no? Por eso se espera que apenas ya se sospeche que hay una infección por el virus de la rabia, iniciar con la vacunación. Cryptococcus neoformans, este también siempre lo van a escuchar. Esta también es una de las causas de, de meningitis fúngica, sobre todo en inmunocomprometidos. También puede dar una afección cardiovascular, pero en este caso estamos revisando a nivel de la parte del sistema nervioso. Es oportunista. Se puede presentar mayor frecuente relacionado a los pacientes ya con VIH en estado SIDA, porque es cuando ya completamente baja su carga de linfocito CD4. Bueno, la carga viral sí la tienen alta, pero su concentración de linfocito CD4 disminuye demasiado, no tienen prácticamente defensas y todas esas infecciones oportunistas empiezan a aparecer. También hay pacientes inmunocomprometidos sin SIDA, ¿no? Los pacientitos oncológicos, los que tienen diabetes, los que están en un tratamiento crónico con corticoides, en los pacientitos trasplantados, así que en ellos también pudiera presentarse. Y está relacionado a cueva, inmunodeprimidos, a palomas. Acá también después les iba a comentar, me parece que sí lo llegamos a ver, Histoplasma capsulatum, también es un honguito relacionado a em, que generalmente en una persona inmunocompetente se puede autolimitar, ¿no? Generar una infección primaria, pero en las personas que o bien ya tienen afecciones pulmonares antecedentes, algunos de alguna lesión pulmonar o que están más o menos comprometidos en ese aspecto, se puede complicar un poquito, pero ya en los inmunosuprimidos sí es peor. Y eso va a ser casi todo con los hongos, que en las personas inmunocomprometidas se les va a complicar. Y bueno, esto lo puse porque también está relacionado a las cuevas, ¿no? En el lugar donde hay murciélagos. Justo la otra vez estaban mencionando en clase en el caso de Histoplasma capsulatum, que se encontraba más que todo en la cueva de las lechuzas de Huánuco, más o menos ahí. En las personas inmunocompetentes generalmente o podía o no podía generar un cuadro clínico, pero en los que son inmunocomprometidos sí, ¿no? No se recomendaba, porque también puede confundir con algunos cuadros de neumonía, cuando no lo es, pero si el paciente ya tiene un antecedente más o menos de haber ido a unos lugares endémicos, entonces ya se puede sospechar de este patógeno. Y acá ya saben, su tinta china para Cryptococcus neoformans. Acá ya habíamos visto esto. Guarderías teníamos a los enterovirus, ¿no? El virus de Coxsackie. Aquí, el virus de la rabia, infección por VIH, pensar en criptococos. Mm, Lesiones alrededor de los labios y que desaparecieron, y acá piensan en virus herpes simple, ¿no? Tipo 1, que también puede causar una encefalitis, sobre todo en los adultos. Y la última, estamos haciendo un repaso veloz. Me avisan de todas maneras si les parece bien que esté haciendo así o de repente solamente quieren ver los temas de cada sesión y yo estoy repasando más. Bacterias, acuérdense, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Listeria monocitogenes, Clostridium tetani. Bueno, más frecuente puede, estos dos más que todo en niños, ya en recién nacidos también vamos a pensar en Streptococcus agalactiae, que le transmite la madre al bebé al momento del parto. Neisseria meningitidis también en niños. Ya vemos acá, diplococo era negativo. Acabamos de ver Neisseria gonorrhoeae, así que ya vimos, ¿no? Las negativo, las características que ya hemos visto. Doble membrana, espacio periplásmico, capa delgada de peptidoglicano, dipoligosacárido con su actividad endotóxica. Acá está.
pilina, adhesión, proteína de asporina, evita la fagocitosis, proteína de apacidopa, también adhesión, la transferrina, ¿no? Interviene en la adquisición de hierro. Para el metabolismo bacteriano, las bacterias generalmente necesitan hierro, utilizan, así que básicamente esa es su actividad. Endotoxina y la beta-lactamasa, ¿no? Que ya lo hemos visto. Esta de acá no le especifican mucho. Generalmente incidencia en niños, también puede que sea en adultos, pero es más frecuente verlo en niños, vía de entrada nasofaringe, diagnóstico líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar. Síntomas: meningios, rigidez de nuca, cefalea, fiebre. Tenemos estos tres síntomas y más o menos piensen en meningitis. De ahí ya pueden ir escribiendo si es, hacen una tinción, ver si figura tinción gran negativa, entonces pensamos que puede ser vírica, ¿no? Y según las características que también presente a nivel de líquido cefalorraquídeo. Polimorfonucleares, sobre todo, nos indica que hay causa bacteriana. Tinción gran, sale diplococos gran negativos. Como es bacteria, hay déficit de glucosa y aumento de proteínas. Alteraciones neurológicas, claro que les mencioné polimorfonucleares, ¿no? Los neutrófilos, más o menos pensar en bacterias, mononucleares, predominio linfocitario, más o menos pensar en virus. Signos de Kernin, Brudzinski, que siempre lo van a ver, aparte de la rigidez de nuca. Aunque también está relacionado el Brudzinski con la rigidez de nuca, porque intenta flexionar el cuello y al momento de no poder o por este compromiso nervioso que va a haber, termina flexionando las piernas. Y acá que quiere tratar de extender las piernas, como también hay este compromiso, no puede y no puede extenderlas, siempre la mantiene flexionada. Streptococcus agalactiae en niños recién nacidos, sobre todo cocos gram positivos, ¿no? Esta es la formación de los estreptococos. Gram positivos, capa gruesa de peptidoglicano, ácido teicoico, lipoteicoico, dentro de sus características de cómo está conformado. Beta hemolítico, eso sí, porque alfa hemolítico ya es otro tipo, más o menos. Lo vamos a ver en infección del aparato respiratorio. Cuando veamos alfa hemolítico, más o menos pensamos en Streptococcus pneumoniae. Pero acá tenemos beta hemolítico, pensamos en Streptococcus agalactiae. O Streptococcus del grupo B, que con este nombre también he visto que lo han puesto en un examen pasado. Causa enfermedades del sistema nervioso, sepsis neonatal, puede ser transmitido de madre a hijo al momento de dar a luz. Diagnóstico también, tinción gran, líquido cefalorraquídeo. Acá está justo, alfa hemólisis, beta hemólisis. La cápsula, factor de virulencia importante, ¿no? Interfiere con la fagocitosis. La cápsula también es importante en Cryptococcus neoformans. ¿Vieron esa cápsula grandota que tenía ahí? También interfiere con la fagocitosis. Streptococos, grupo B, colonizan el aparato digestivo inferior y el aparato genitourinario. Causa de septicemia y meningitis en el recién nacido. Listeria monocitogenes también puede, esta sí no es tan común, pero puede llegar a causar meningitis, sí. Se transmite a través de los alimentos contaminados. Generalmente se autolimita ahí. Puede causar una gastroenteritis o no causarla en la mayoría de pacientes inmunocompetentes, pero en algunos casos puede llegar a una bacteriemia o en el caso de los recién nacidos, ¿no? Una meningitis y en el caso también de los inmunodeprimidos. Esta de acá importante, internalinas, hemolicinas. Acá. Internalina, adhesión, listeriolicina O y proteína ATLA. Esta para pasar de célula a célula, lisar, lisar la membrana del fagosoma y para ingresar. Acá tenemos comida contaminada, generalmente un cuadro febril o una gastroenteritis, y ahí puede quedar, o en algunos casos, causar una meningoencefalitis, una bacteriemia, o causar una sepsis neonatal o meningitis en el recién nacido. Clostridium tetani, gran positivo, por heridas punzantes. Por eso que también les recomiendan su vacunación, está dentro del esquema que tenemos que tener. Se debe a una neurotoxina, la tetanospasmina, que inactiva los neurotransmisores inhibitorios y por eso hay un aumento de los excitatorios y hay una hipercontractibilidad y puede generar una parálisis espástica. Cuadro clínico de tétanos, trismo, risa sardónica y opistótonos. Opistótonos, esta contractibilidad persistente de la espalda que se ve de esta manera. Trismo, afectación, hipercontractibilidad de los músculos maceteros, que no puede inhibirse, no puede relajarse, y una risa sardónica también por una contracción mantenida de los músculos faciales.
Ya, chicas, hemos hecho un súper repaso. Ahorita les voy a mandar su post. Como les estaba comentando, ya nos queda solamente una clase, o sea, como tal, una clase más, porque la próxima semana vemos el tema 6 y ahí quedamos, luego hacemos un repaso, banqueo y ya, esto caso examen.